Aula Media. Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Hoy vamos a viajar hasta uno de los momentos más fascinantes y complejos de la historia, el nacimiento del mundo medieval. Para ello, me acompaña el profesor de historia Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Valeria. Muy bien, encantado de estar aquí para hablar sobre un tema que transformó Europa y el mundo tal como lo conocemos hoy. Estoy segura de que este será un episodio fascinante. Empecemos desde el principio. Todos sabemos que la Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Pero, ¿qué significa realmente la caída de Roma para la historia de Europa? La caída de Roma fue un punto de inflexión gigantesco. No fue solo la caída de una ciudad, sino el colapso de una civilización entera que había sido el centro político, militar y cultural de Occidente durante siglos. Este evento marca el comienzo de la Edad Media, un periodo que duraría cerca de 1000 años, desde el siglo V hasta el XV. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque la caída del Imperio Romano de Occidente es simbólica, el legado romano no desapareció de la noche a la mañana. Eso es cierto. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante siglos. Pero en Occidente las cosas cambiaron bastante, ¿verdad? Así es. En el Occidente, el vacío de poder que dejó Roma fue rápidamente ocupado por los pueblos germánicos que ya habían estado presionando las fronteras del imperio durante siglos. A estos pueblos, los romanos los llamaban despectivamente bárbaros, pero en realidad eran sociedades complejas con sus propias culturas y sistemas de organización. Y hablando de esos pueblos, mencionaste que ellos jugaron un papel clave en la caída de Roma. Cuéntanos un poco más sobre esas invasiones germánicas. ¿Cómo contribuyeron a la caída del Imperio Romano? Claro, Roma no cayó por una sola causa. Durante el siglo V, Roma ya estaba debilitada internamente por crisis políticas, económicas y sociales. Pero las invasiones germánicas fueron el golpe final. Los germanos eran un conjunto de pueblos de Europa central y norte, entre ellos los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, entre otros. Una de las causas inmediatas de las invasiones fue la llegada de los hunos, una tribu nómada de origen mongol. Estos empujaron a los germanos hacia el sur y el oeste, obligándolos a invadir los territorios del Imperio Romano. El saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos, liderados por Alarico, fue un momento decisivo. Aunque Roma no cayó en ese momento, fue una señal clara de que el imperio estaba agonizando. Siempre me ha impresionado esa imagen de Roma siendo saqueada. ¿Cómo fue que en unos pocos años después de eso, el imperio simplemente dejó de existir? Es impresionante, ¿verdad? La caída oficial vino en el año 476, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. En ese momento, el imperio ya no tenía el poder militar ni la estructura política para mantenerse. Pero lo interesante es que, en lugar de colapsar en un caos absoluto, surgieron una serie de reinos germánicos que establecieron nuevas formas de gobierno en las tierras del antiguo Imperio Romano. Entonces, después de la caída del imperio, ¿qué pasó con esas tierras? ¿Cómo se organizaron los nuevos reinos? Los pueblos germánicos comenzaron a fundar reinos en lo que antes eran las provincias del Imperio Romano. Algunos de los más importantes fueron el reino franco, el visigodo, el ostrogodo, el vándalo y el suevo. Estos reinos, aunque tenían características germánicas, también adoptaron muchas instituciones y prácticas del legado romano. Por ejemplo, el poder residía principalmente en el rey, quien a menudo era asistido por un consejo o asamblea. Además, en muchos casos, los líderes militares locales, llamados duques, tenían un papel muy importante, especialmente en las regiones que habían sido conquistadas. Entonces, los germanos no destruyeron todo lo que era romano, sino que adaptaron muchas cosas. Exacto. No fue una ruptura total con el pasado romano. De hecho, lo que ocurrió fue una fusión entre las culturas germánica y romana, algo que llamamos germanización. Los germanos adoptaron el cristianismo y muchas costumbres romanas, mientras que los romanos comenzaron a asimilar las tradiciones germánicas. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo era la vida diaria en estos nuevos reinos? Sabemos que la sociedad romana ya estaba en proceso de ruralización antes de su caída. ¿Cómo se desarrolló esto en los siglos VI y VII? La vida en estos reinos era muy diferente a la vida en el apogeo de Roma. Como mencionaste,
Ya en los últimos años del Imperio Romano hubo un fuerte proceso de ruralización, y esto se profundizó en la Edad Media. Las ciudades comenzaron a despoblarse, y la vida económica giraba cada vez más en torno a la agricultura. Mucha gente dejó las ciudades por miedo a las invasiones y saqueos de los bárbaros. Las grandes propiedades agrícolas, o latifundios, se convirtieron en el centro de la vida económica. Estas tierras estaban en manos de los reyes, la nobleza y el clero, mientras que los campesinos y esclavos trabajaban las tierras. Esto nos da una idea de cómo la estructura social estaba dividida en libres y esclavos. Es increíble cómo una civilización que fue tan urbana pasó a depender tanto de la vida rural. Pero, ¿qué pasó con las ciudades? ¿Desaparecieron por completo? No, las ciudades no desaparecieron por completo, pero su importancia disminuyó drásticamente. Las ciudades que sobrevivieron lo hicieron en su mayoría como centros religiosos, gracias a la presencia de obispos y otras figuras del clero que tenían poder en esas áreas. Pero la actividad económica principal estaba en el campo. El comercio se redujo mucho y la seguridad en las rutas comerciales era casi inexistente. Todo esto contribuyó a que la vida urbana fuera mucho menos importante que en la época romana. Eso explica mucho sobre la estructura de la sociedad medieval. Pero hablemos un poco más sobre esa sociedad. Mencionaste que estaba dividida en libres y esclavos, ¿verdad? Correcto. La sociedad estaba jerárquicamente dividida. En la cima teníamos a los grandes terratenientes, que eran en su mayoría miembros de la nobleza germánica, pero también incluían a algunos romanos que habían mantenido sus propiedades. También había campesinos libres, que podían tener pequeñas parcelas de tierra, y un grupo mucho menos privilegiado compuesto por pequeños agricultores, artesanos y comerciantes. Y luego estaban los esclavos, que eran una parte importante de la economía. Muchos de ellos habían sido capturados en guerras, comprados o castigados con esclavitud por crímenes. Aunque en el mundo medieval la esclavitud no era exactamente igual a la esclavitud clásica romana, seguía siendo una forma de servidumbre muy restrictiva. Es interesante ver cómo se mezclaban tanto las antiguas costumbres romanas con las nuevas influencias germánicas. Pero antes de que terminemos, me gustaría hablar de un tema que me parece fascinante: las lenguas. Sabemos que las lenguas romances como el español, el italiano o el francés surgieron en este periodo. ¿Cómo ocurrió esa transformación? Gran pregunta, Valeria. La transformación lingüística es un proceso fascinante. Los campesinos y soldados germanos que invadieron el antiguo Imperio Romano conservaron sus lenguas, pero la aristocracia germana rápidamente adoptó el latín, ya que era la lengua de la administración y la iglesia. Con el tiempo, a medida que estas dos lenguas se mezclaban y evolucionaban, nacieron las lenguas romances. El latín vulgar, que era el que hablaban las clases bajas del imperio, se fusionó con los elementos germánicos, dando lugar a lo que hoy conocemos como el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Es increíble pensar que nuestra lengua tiene raíces que se remontan a esos tiempos. Alex, antes de terminar, ya que hemos hablado sobre la caída de Roma y el nacimiento de los reinos germánicos, me surge una pregunta. ¿Cómo influyó la religión, en particular el cristianismo, en este proceso de transición del mundo romano al medieval? El cristianismo. Sin duda fue uno de los pilares más importantes en la formación del mundo medieval. Mientras que el Imperio Romano de Occidente colapsaba políticamente, la Iglesia Católica comenzaba a consolidarse como una institución central. Aunque al principio fue perseguida hacia finales del imperio, el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial bajo el emperador Constantino. Tras la caída de Roma, la Iglesia siguió siendo una fuente de estabilidad. ¿Cómo logró la Iglesia mantener esa influencia, sobre todo cuando había tanto caos y desorden tras las invasiones? Lo que hizo la Iglesia fue ofrecer continuidad en medio del caos. Mientras los reinos germánicos tomaban el poder, muchos de estos pueblos ya se habían convertido al cristianismo o estaban en proceso de conversión. Al aceptar la fe cristiana, las élites germánicas encontraron una manera de legitimar su poder. Además, la Iglesia ofrecía una estructura organizativa muy sólida. Obispos, monasterios y el papado proporcionaban una red de apoyo que cruzaba fronteras y que permitía la comunicación y la organización social, incluso en tiempos difíciles. Entonces,
¿Podríamos decir que la Iglesia fue un puente entre el mundo antiguo y el medieval? Absolutamente. Mientras Roma como centro político y militar desaparecía, la Iglesia se transformó en un baluarte cultural y espiritual. Los monasterios, por ejemplo, jugaron un papel crucial preservando el conocimiento clásico. En ellos, los monjes copiaban manuscritos antiguos, y así se salvó gran parte de la literatura y el saber del mundo clásico. ¡Qué importante papel! Es fascinante pensar en cómo, a pesar de la caída de una civilización, el conocimiento y las ideas del mundo romano sobrevivieron en estos nuevos reinos. Así es, y no solo sobrevivieron, sino que también fueron reinterpretados. Por ejemplo, la filosofía de los grandes pensadores griegos y romanos fue absorbida y adaptada por teólogos cristianos como San Agustín y más tarde Santo Tomás de Aquino. Es increíble cómo todo está conectado. Y hablando de conexiones, mencionaste antes la fusión de culturas entre los germanos y los romanos. ¿Qué rol jugó el feudalismo en este contexto? El feudalismo fue una de las grandes estructuras socioeconómicas que surgió de esa fusión entre el legado romano y las costumbres germánicas. En el mundo germánico existía una fuerte tradición de lealtad entre un guerrero y su líder, algo que se fusionó con el sistema de patronazgo romano. El feudalismo, en esencia, era una estructura jerárquica en la que los nobles poseían tierras que otorgaban a los vasallos a cambio de servicio militar y otros tipos de apoyo. ¿Y cómo afectó esto la vida de la gente común, los campesinos, por ejemplo? Para los campesinos, el feudalismo significaba que la vida estaba centrada en la tierra. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades rurales llamadas feudos, que eran autosuficientes. Los campesinos trabajaban la tierra y a cambio recibían protección de los señores feudales. No era una vida fácil, pero ofrecía una cierta seguridad en tiempos de inestabilidad. Todo esto suena como el inicio de un nuevo mundo, un mundo medieval que comenzó a gestarse tras la caída de Roma. ¿Crees que este proceso fue rápido o tomó varios siglos? Definitivamente, fue un proceso largo y complejo. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. La transición del mundo romano al medieval tomó varios siglos. Al principio hubo mucha inestabilidad, pero lentamente se fueron consolidando estructuras que caracterizarían la Edad Media. Los reinos germánicos, el cristianismo, el feudalismo, todo esto se fue entretejiendo en un mosaico que dio lugar al mundo medieval. Sin duda, es un tema lleno de matices y de conexiones inesperadas. Bueno, Alex, creo que hemos cubierto bastante sobre este fascinante periodo de la historia. Ha sido un viaje extraordinario. Así es, Valeria. Me alegra haber podido compartir estos momentos clave de la historia contigo y nuestros oyentes. La historia del nacimiento del mundo medieval es solo el comienzo de muchos cambios que veremos en Europa y en el mundo entero en los siglos siguientes. Sin duda. Bueno, queridos oyentes, eso es todo por hoy en Viaje a través de la historia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hemos aprendido mucho sobre cómo la caída de Roma no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para futuros temas. Hasta la próxima aventura histórica. Nos vemos pronto en el próximo viaje a través de la historia.